Nunca voy a olvidar la cara de mi hija cuando le arrancaron el premio de las manos delante de todo el mundo. Y no estoy exagerando. Un minuto antes estaba sonriendo, temblando de emoción sobre el escenario de su ceremonia de graduación. Un minuto después estaba intentando no llorar mientras cientos de personas la miraban como si hubiera hecho algo vergonzoso. Y lo peor es que los adultos que hicieron eso pensaban que se iban a salir con la suya. Soy padre soltero desde que mi hija, Valeria, tenía 6 años. Ahora tiene 18. Durante años la vi estudiar hasta la madrugada, rechazar fiestas para preparar exámenes y trabajar los fines de semana para ahorrar para la universidad. No era la estudiante más popular. No era la hija de la familia más rica. Pero era la que más se esforzaba. Por eso, cuando la escuela anunció que durante la graduación entregarían un reconocimiento especial al mejor expediente académico de toda la promoción, yo ya sabía quién iba a ganarlo. Valeria también lo sabía. Pero jamás lo daba por hecho. La noche anterior a la ceremonia me dijo que estaba nerviosa. Yo le pregunté por qué. Ella respondió que porque siempre había alguien mejor. Le dije que, incluso si no ganaba nada, yo ya estaba orgulloso de ella. Recuerdo perfectamente cómo sonrió. Ojalá hubiera sabido lo que iba a pasar al día siguiente. La ceremonia comenzó normal. Los padres ocupaban casi todas las filas del auditorio. Los estudiantes estaban vestidos con sus togas. Había fotos, abrazos, profesores emocionados y todo ese ambiente típico de graduación. Entonces llegó el momento de los reconocimientos especiales. El director tomó el micrófono. Empezó a hablar del esfuerzo, la disciplina y la excelencia académica. Después anunció el nombre de mi hija. Todo el auditorio aplaudió. Yo me puse de pie. Valeria parecía en shock. Caminó hasta el escenario con lágrimas en los ojos. El director le entregó una placa dorada. Los fotógrafos comenzaron a sacar fotos. Y durante unos segundos pensé que aquel era uno de los mejores momentos de nuestras vidas. Hasta que escuché una voz gritando desde las primeras filas. Una voz llena de rabia. Una mujer se levantó bruscamente. Todos se giraron hacia ella. Y lo primero que dijo fue algo que hizo que el auditorio entero quedara en silencio. La mujer gritó que aquello era una injusticia y que su hijo era quien realmente merecía ese premio. Durante unos segundos nadie supo cómo reaccionar. Los profesores intercambiaban miradas incómodas. El director intentó calmarla. Pero ella no pensaba sentarse. Y cuando finalmente reconocí quién era, sentí un nudo en el estómago. Porque esa mujer no era una madre cualquiera. Era probablemente la persona más influyente de toda la comunidad escolar. Y lo que hizo después cambió por completo aquella noche. Se llamaba Patricia Mendoza. Todo el mundo la conocía. Su esposo era uno de los empresarios más ricos de la ciudad. Durante años habían donado dinero a la escuela. Su apellido estaba en una de las salas nuevas del edificio. Cada vez que había un evento importante, ellos estaban sentados en primera fila. Y aquella noche no era diferente. Patricia avanzó unos pasos por el pasillo central. Su hijo estaba sentado junto a ella. El chico tenía la cabeza agachada. Parecía querer desaparecer. La mujer señaló directamente a mi hija. Gritó que los resultados estaban manipulados. Gritó que era imposible que Valeria hubiera obtenido mejores calificaciones que su hijo. Gritó que la escuela estaba favoreciendo a ciertas familias. El auditorio entero estaba congelado. El director intentó intervenir. Le pidió que hablara después de la ceremonia. Ella respondió que no iba a permitir que continuara aquella farsa. Recuerdo mirar a Valeria. Seguía sosteniendo la placa. La sonrisa ya había desaparecido. Sus manos estaban temblando. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta creer. Uno de los miembros de la junta escolar se levantó de su asiento. Subió al escenario. Se acercó al director. Empezaron a discutir en voz baja. Al principio pensé que simplemente estaban intentando controlar la situación. Pero después vi algo raro. El director parecía nervioso. Muy nervioso. Como si estuviera recibiendo órdenes. La discusión duró apenas un minuto.
Luego el hombre tomó el micrófono. Y pronunció una frase que hizo que el corazón se me hundiera. Dijo que había surgido una reclamación formal sobre el proceso de selección del premio. Dijo que, para evitar controversias, el reconocimiento sería suspendido temporalmente. Hubo murmullos por todo el auditorio. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Valeria tampoco. Ella miró al director. Como esperando que alguien corrigiera aquella locura. Nadie lo hizo. Entonces el hombre pidió algo todavía peor. Pidió que la placa fuera devuelta hasta que se revisara el caso. Delante de todos. Delante de estudiantes. Delante de profesores. Delante de padres. Delante de cientos de teléfonos grabando. Mi hija se quedó inmóvil. Parecía que no había entendido las palabras. El hombre repitió la solicitud. Y el silencio se volvió insoportable. Finalmente Valeria entregó la placa. No dijo nada. Ni una sola palabra. Simplemente la soltó. Vi cómo intentaba contener las lágrimas. Vi cómo algunas personas apartaban la mirada por vergüenza. Vi incluso a varios profesores con expresiones de incomodidad. Pero nadie hizo nada. Patricia sonrió. Y esa sonrisa todavía me da rabia cuando la recuerdo. Luego dijo que ahora sí se estaba haciendo justicia. Lo dijo en voz suficientemente alta para que todos la escucharan. Mi hija bajó del escenario. Cuando llegó a mi lado tenía los ojos completamente rojos. Yo le pregunté si quería irnos. Ella respondió que sí. Con una voz tan baja que casi no la escuché. Nos levantamos. Y caminamos hacia la salida. Mientras avanzábamos escuché algunos aplausos dispersos. No para mi hija. Para Patricia. Algunas personas estaban apoyándola. Como si humillar públicamente a una adolescente fuera algo admirable. Fue uno de los momentos más amargos de mi vida. Cuando llegamos al estacionamiento, Valeria finalmente se derrumbó. Empezó a llorar. No un llanto normal. Era ese tipo de llanto que sale cuando alguien ha intentado aguantar demasiado tiempo. Me dijo que había trabajado durante años para ese momento. Me dijo que sentía que la habían tratado como una tramposa. Me dijo que todos los vídeos terminarían circulando por redes sociales. Y tenía razón. Porque antes de llegar a casa mi teléfono ya estaba explotando de mensajes. Algunas personas enviaban apoyo. Pero otras preguntaban si era verdad que ella había hecho trampa. Así de rápido funciona la gente. Ven una acusación. Y automáticamente creen que debe existir alguna razón. Aquella noche casi no dormimos. Valeria se encerró en su habitación. Yo me quedé sentado en la cocina durante horas. Pensando. Repasando cada segundo de lo ocurrido. Y cuanto más pensaba, más extraño me parecía todo. Porque si realmente existía una investigación, ¿por qué no la habían hecho antes de entregar el premio? ¿Por qué esperar hasta el momento exacto en que mi hija estaba sobre el escenario? ¿Por qué humillarla delante de todos? No tenía sentido. A la mañana siguiente decidí llamar a la escuela. La secretaria respondió. Le pregunté qué tipo de revisión estaban realizando. Hubo un silencio incómodo. Después respondió que no tenía información. Le pregunté quién había presentado la reclamación. Respondió que tampoco podía decirlo. Le pregunté cuándo tendríamos una respuesta. Y su respuesta me puso en alerta. Dijo que todavía no existía ninguna investigación oficial abierta. Me quedé callado unos segundos. Luego le pregunté que cómo era posible. La ceremonia había terminado hacía menos de 12 horas. Y en el escenario habían afirmado que estaban revisando el caso. La mujer se puso nerviosa. Intentó corregirse. Dijo que seguramente la documentación todavía no había sido registrada. Colgó rápidamente. Y en ese instante sentí que algo no encajaba. Pero lo que realmente me hizo sospechar ocurrió 2 días después. Porque recibí una llamada inesperada. Una llamada de alguien que había estado presente en aquella reunión privada detrás del escenario. Y lo que esa persona me contó cambió completamente mi manera de ver el asunto.
Resultó que Patricia no había llegado a la graduación con una simple queja. Había llegado con algo mucho más poderoso. Y alguien dentro de la escuela había cedido a la presión. La llamada llegó un martes por la tarde. Yo estaba en el trabajo. Vi un número desconocido. Normalmente no contesto esas llamadas. Pero algo me hizo responder. Escuché una voz nerviosa. La mujer me pidió que no dijera su nombre. Dijo que trabajaba en la escuela. Dijo que había visto todo lo que ocurrió detrás del escenario la noche de la graduación. Al principio pensé que era alguien buscando problemas. Pero después mencionó detalles que nadie fuera de la escuela podía conocer. Entonces empecé a escuchar con atención. Me contó que Patricia había llegado furiosa incluso antes de que comenzara la ceremonia. No había esperado al anuncio del premio. Ya sabía que su hijo no iba a ganarlo. Y eso la había enfurecido. Según la mujer, Patricia se reunió con 2 miembros de la junta escolar en una oficina privada. La discusión fue tan fuerte que varias personas escucharon gritos desde el pasillo. Yo le pregunté qué había dicho exactamente. La mujer respondió que no escuchó todo. Pero sí escuchó una frase muy clara. Patricia había dicho que después de todo el dinero que su familia había aportado, era inaceptable que su hijo quedara en segundo lugar. Cuando escuché eso sentí una mezcla de rabia y asco. Pero lo siguiente fue todavía peor. La empleada me dijo que los registros académicos ya habían sido revisados varias veces. No existía ningún error. No existía ninguna irregularidad. No existía ninguna apelación formal. Nada. Valeria había ganado legítimamente. Por amplio margen. Las notas estaban verificadas. Los documentos estaban firmados. Todo estaba cerrado varios días antes de la ceremonia. Yo le pregunté entonces por qué le quitaron el premio. La mujer tardó unos segundos en responder. Y finalmente dijo algo que me dejó helado. Porque algunas personas tuvieron miedo. Así de simple. ¿Miedo? Miedo a perder donaciones. Miedo a crear un conflicto con una familia poderosa. Miedo a enfrentarse a Patricia. Colgué la llamada con las manos temblando. Y por primera vez entendí que aquello no había sido un error. Había sido una decisión consciente. Habían elegido sacrificar la dignidad de una estudiante para evitar problemas. Esa misma noche fui a la habitación de Valeria. Seguía encerrada. Seguía evitando redes sociales. Seguía evitando a sus compañeros. Golpeé suavemente la puerta. Me dijo que pasara. Entré. Estaba sentada en la cama mirando el techo. Parecía agotada. Le conté todo. Le conté lo que había escuchado. Le conté que no existía ninguna investigación real. Le conté que ella nunca había hecho nada malo. Durante varios minutos permaneció en silencio. Después me preguntó algo que todavía recuerdo perfectamente. Me preguntó si entonces sabían que ella era la verdadera ganadora. Respondí que sí. Ella bajó la mirada. Y dijo algo que me rompió el corazón. Dijo que eso hacía que doliera todavía más. Porque significaba que todos la habían abandonado a propósito. No supe qué responder. Porque tenía razón. Al día siguiente ocurrió otro problema. Uno de los vídeos de la ceremonia se volvió viral. Alguien había subido el momento exacto en que le retiraban el reconocimiento. Miles de personas comenzaron a comentar. Al principio muchos apoyaban a Patricia. Decían que seguramente la escuela tenía motivos. Decían que nadie retira un premio sin razón. Pero poco a poco aparecieron estudiantes de la propia escuela. Comenzaron a escribir que Valeria era la mejor alumna de la promoción. Comenzaron a contar historias. Contaban cómo ayudaba a otros estudiantes después de clases. Contaban cómo participaba en tutorías gratuitas. Contaban cómo pasaba horas ayudando a compañeros que estaban a punto de reprobar. La narrativa empezó a cambiar. Y eso pareció molestar a algunas personas. 2 días después recibí un correo electrónico anónimo. No tenía firma. No tenía nombre. Solo una frase. Decía que sería mejor que dejáramos el asunto en paz. Nada más.
La mayoría de la gente habría ignorado ese mensaje. Yo no. Porque entendí exactamente lo que era. Alguien estaba nervioso. Alguien tenía miedo de que siguiéramos haciendo preguntas. Entonces decidí investigar por mi cuenta. Comencé a hablar con otros padres. Con profesores. Con antiguos miembros de la administración. Y mientras más información reunía, más extraño se volvía todo. Descubrí que Patricia llevaba años interviniendo en decisiones escolares. Descubrí que varios estudiantes habían recibido privilegios especiales. Descubrí que ciertas normas parecían aplicarse de manera diferente según el apellido de cada familia. Pero apareció un detalle que cambió completamente el panorama. Un profesor retirado accedió a reunirse conmigo. Nos vimos en una cafetería. Parecía muy incómodo. Miraba constantemente hacia la ventana. Como si temiera que alguien lo reconociera. Después de unos minutos me dijo que llevaba años esperando que algo así ocurriera. Yo le pregunté qué quería decir. Entonces me contó una historia que jamás había escuchado. Años antes había existido otro estudiante brillante. Otro estudiante que debía recibir un reconocimiento importante. Pero el premio terminó en manos del hijo de una familia influyente. Oficialmente se dijo que hubo una reevaluación. Extraoficialmente todos sabían lo que había pasado. Yo sentí un escalofrío. Porque ya no estábamos hablando de un incidente aislado. Estábamos hablando de un patrón. De algo que llevaba años ocurriendo. El profesor me dijo que muchas personas dentro de la escuela conocían esas historias. Pero nadie hablaba. Nadie quería arriesgar su empleo. Nadie quería enfrentarse a ciertas familias. Antes de irse me entregó una carpeta. Era vieja. Estaba llena de documentos. Y cuando la abrí esa noche en mi casa, descubrí algo que podía destruir la versión oficial de la escuela. Porque entre aquellos papeles había nombres. Fechas. Correos impresos. Y varias decisiones internas que jamás debieron salir a la luz. Pero lo más importante era una conversación específica. Una conversación que demostraba que algunas personas dentro de la escuela llevaban años manipulando reconocimientos estudiantiles. Y uno de los nombres que aparecía repetidamente en esos documentos era exactamente el nombre que yo menos esperaba encontrar. El nombre era el del propio director. Me quedé mirando la hoja durante varios segundos. Pensé que estaba entendiendo mal. Volví a leerla. Después otra vez. Y otra vez. Pero seguía allí. Su nombre aparecía en correos internos relacionados con cambios de criterios. Ajustes de última hora. Revisiones especiales. Excepciones administrativas. Nada ilegal a simple vista. Pero cuando juntabas todos los documentos aparecía un patrón muy incómodo. Siempre beneficiaban a las mismas familias. Siempre. Esa noche apenas dormí. Pasé horas revisando la carpeta. Había documentos de varios años. Había quejas archivadas. Había correos impresos. Había informes internos. Y mientras avanzaba encontré algo todavía más interesante. Un intercambio de mensajes ocurrido apenas una semana antes de la graduación. Los nombres de algunos participantes estaban ocultos. Pero no todos. Uno de ellos pertenecía a un miembro actual de la junta escolar. En uno de los mensajes alguien escribió que el premio académico ya estaba decidido. En otro alguien respondía que ciertas personas no estarían satisfechas con el resultado. Y luego apareció una frase que me dejó completamente inmóvil. Decía que sería mejor preparar una solución alternativa en caso de conflicto. Una solución alternativa. No una revisión. No una investigación. No una auditoría. Una solución alternativa. Era exactamente el tipo de lenguaje que utilizan las personas cuando ya saben que algo va a ocurrir. Empecé a sentir que la historia era mucho más grande de lo que imaginaba. 2 días después recibí otra llamada. Esta vez era un padre. Su hija se había graduado 2 años antes. Me dijo que había visto el vídeo de Valeria. Y que le recordó algo que llevaba tiempo intentando olvidar. Nos reunimos esa misma tarde. El hombre llegó con una carpeta propia.
Cuando la colocó sobre la mesa comprendí que no era el único que había estado guardando información. Su hija había perdido una beca interna de la escuela. Oficialmente porque otra estudiante tenía mejores méritos. Extraoficialmente porque la otra estudiante pertenecía a una familia muy cercana a ciertos directivos. El hombre nunca había logrado probarlo. Pero durante años conservó correos. ¿Notas? Captures. Documentos. Por si algún día alguien más aparecía con una historia parecida. Y ahora estaba sentado frente a mí. Mientras hablábamos ocurrió algo inesperado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. Muy corto. Solo decía que alguien había publicado algo raro. Le pedí que me enviara el enlace. Cuando lo abrí sentí un vuelco en el estómago. Alguien había filtrado información falsa sobre ella. Afirmaban que había manipulado calificaciones. Afirmaban que había recibido trato preferencial. Afirmaban que algunos profesores la favorecían. No había una sola prueba. Ni una. Pero las publicaciones empezaban a compartirse. Y eso era suficiente para hacer daño. Corrí a casa. Encontré a Valeria llorando otra vez. Me mostró cientos de comentarios. Personas desconocidas opinando sobre su vida. Sobre su esfuerzo. Sobre su carácter. Sobre cosas que no sabían. Ella me preguntó por qué seguía pasando. Y esa vez no tuve una respuesta inmediata. Porque entendí algo. Alguien estaba intentando destruir su reputación. No era casualidad. No era una coincidencia. Era una campaña. Pequeña, pero claramente organizada. Esa misma noche recibí un correo electrónico de un periodista local. Había visto la controversia. Había visto el vídeo. Y quería hacer preguntas. Normalmente habría rechazado cualquier entrevista. Pero la situación ya había llegado demasiado lejos. Acepté hablar con él. La reunión duró casi 3 horas. Le conté todo. Le mostré documentos. Le mostré correos. Le mostré testimonios. El periodista escuchó sin interrumpir. Tomó notas constantemente. Y al final me hizo una pregunta muy extraña. Me preguntó si sabía que la escuela ya había recibido denuncias anteriores. Yo respondí que no. Entonces me mostró algo. Era una solicitud pública de información obtenida meses atrás. No estaba relacionada con Valeria. Pero mencionaba irregularidades administrativas. También mencionaba conflictos de interés. Y mencionaba decisiones tomadas sin los procedimientos adecuados. Por primera vez empecé a comprender por qué algunas personas parecían tan nerviosas. Porque si alguien comenzaba a investigar de verdad, no solo encontraría lo ocurrido con mi hija. Podría encontrar muchas otras cosas. La semana siguiente el ambiente cambió por completo. La escuela emitió un comunicado. Decían que estaban revisando la situación. Decían que actuaron correctamente. Decían que la integridad institucional era su prioridad. Pero el comunicado produjo el efecto contrario. Porque la gente comenzó a hacer más preguntas. Muchas más. Los comentarios explotaron. Exalumnos empezaron a compartir experiencias. Padres comenzaron a relatar situaciones extrañas. Profesores retirados empezaron a contactar periodistas. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Una persona de dentro decidió hablar públicamente. No de forma anónima. No en secreto. Con su nombre real. Con su cargo real. Y lo que reveló provocó auténtico pánico dentro de la escuela. Porque confirmó que la decisión tomada durante la graduación jamás debió ocurrir. Pero además reveló algo mucho peor. Algo relacionado con documentos oficiales que habían sido modificados después de la ceremonia. ¿Y si eso era cierto? La situación ya no era simplemente una cuestión de favoritismo. Se convertía en algo capaz de desencadenar una investigación formal mucho más seria. Y en ese momento todavía no sabíamos que, apenas unos días después, varias personas recibirían una carta oficial que cambiaría sus vidas para siempre. La noticia apareció un lunes por la mañana.
Y fue tan inesperada que al principio pensé que era falsa. Estaba preparando café cuando recibí un mensaje del periodista. Solo escribió una frase. Mira tu correo. Ahora mismo. Abrí la bandeja de entrada. Había varios mensajes nuevos. Pero uno destacaba sobre todos. Procedía de una oficina gubernamental. Lo abrí. Leí la primera línea. Después la segunda. Y tuve que volver a sentarme. Porque aquello era real. Se había abierto una investigación oficial. No contra mi hija. No contra los estudiantes. Contra la propia escuela. Durante varios segundos simplemente me quedé mirando la pantalla. Meses atrás habría pensado que algo así era imposible. Pero ahora estaba ocurriendo. La investigación se centraba en procedimientos administrativos relacionados con reconocimientos académicos y procesos internos de decisión. El lenguaje era técnico. Muy técnico. Pero el mensaje era claro. Alguien con autoridad había decidido revisar lo ocurrido. Y no solo lo ocurrido con Valeria. También otros casos anteriores. Llamé inmediatamente a mi hija. Ella respondió medio dormida. Le dije que se sentara. Pensó que había pasado algo malo. Entonces le leí parte del documento. Hubo silencio. Un silencio largo. Después escuché cómo empezaba a llorar. Pero esta vez era diferente. No era el llanto de la humillación. No era el llanto de la impotencia. Era el llanto de alguien que por fin veía una posibilidad de justicia. Aquella misma tarde la noticia empezó a circular. Primero en grupos locales. Después en redes sociales. Y finalmente llegó a los medios. La escuela intentó minimizar la situación. Publicaron otro comunicado. Afirmaban que colaborarían plenamente. Afirmaban que confiaban en sus procesos. Afirmaban que todo quedaría aclarado. Pero el tono había cambiado. Ya no sonaban seguros. Sonaban preocupados. Muy preocupados. Mientras tanto comenzaron a producirse cosas extrañas. Algunos profesores dejaron de responder mensajes. Varios miembros de la junta desaparecieron de las reuniones públicas. Y el director canceló 2 eventos programados. La presión estaba creciendo. Cada día aparecía una nueva historia. Cada día surgía una nueva persona contando algo que había permanecido oculto durante años. Una exprofesora relató cómo había recibido presiones para modificar recomendaciones académicas. Un antiguo consejero escolar habló de favoritismos. Un exalumno contó que había perdido una oportunidad importante pese a tener mejores resultados. Las piezas empezaban a encajar. Y cuanto más encajaban, peor parecía todo. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. El hijo de Patricia pidió hablar conmigo. Cuando recibí el mensaje pensé que era una broma. Pero era real. Quería reunirse. A solas. Sin sus padres. Sin abogados. Sin nadie más. Acepté. Nos encontramos en un parque tranquilo. El chico parecía agotado. Mucho más de lo que recordaba durante la graduación. Se sentó frente a mí. Y durante varios segundos no dijo nada. Finalmente levantó la vista. Y lo primero que hizo fue disculparse. No intentó justificar nada. No intentó defender a su madre. Simplemente dijo que lo sentía. Me explicó que nunca quiso aquel escándalo. Me explicó que sabía perfectamente que Valeria tenía mejores resultados. Me explicó que cuando escuchó a su madre gritar durante la ceremonia sintió vergüenza. Una vergüenza enorme. Yo le pregunté por qué no había dicho nada. Bajó la mirada. Y respondió algo que me dejó pensando. Dijo que llevaba toda la vida viendo a los adultos resolver problemas de esa manera. Con dinero. Con influencia. Con presión. Y que durante mucho tiempo creyó que eso era normal. Pero aquella noche entendió que no lo era. Después me contó algo importante. Muy importante. Dijo que había escuchado conversaciones en su casa.
Conversaciones que involucraban a miembros de la escuela. Conversaciones ocurridas antes de la graduación. Yo intenté mantener la calma. Le pregunté qué había escuchado exactamente. Me respondió que varios días antes del evento su madre ya estaba convencida de que podría cambiar el resultado si presionaba lo suficiente. Sentí un escalofrío. Porque eso significaba que no había sido una reacción impulsiva. Había planificación. Había intención. Había confianza en que ciertas personas obedecerían. Cuando regresé a casa encontré a Valeria estudiando. Era la primera vez en semanas que la veía concentrada en algo diferente al escándalo. Parecía más tranquila. Más fuerte. Pero todavía quedaban cicatrices. Lo notaba en su forma de hablar. Lo notaba cuando sonaba una notificación en su teléfono. Lo notaba cuando alguien mencionaba la graduación. A veces intentaba sonreír. Pero la herida seguía allí. Y eso me daba aún más razones para seguir adelante. Pasaron varios días. La investigación avanzaba. Cada vez aparecían más rumores. Y entonces llegó el golpe más fuerte hasta ese momento. Una mañana se filtró información desde dentro de la escuela. No eran rumores. No eran testimonios. Eran documentos. Documentos oficiales. Firmados. Fechados. Registrados. Y demostraban que después de la ceremonia alguien había intentado construir retroactivamente una justificación para retirar el premio. Exactamente después de la ceremonia. No antes. Después. Cuando esa información salió a la luz. El caos fue absoluto. Porque destruía la versión oficial. Si los documentos fueron creados después. Entonces la supuesta revisión previa nunca existió. ¿Y si nunca existió? La humillación pública de mi hija había sido completamente injustificada. Aquella tarde los teléfonos no dejaron de sonar. Periodistas. Padres. Exalumnos. Profesores. Todo el mundo hablaba del tema. Pero hubo una llamada que destacó sobre las demás. Venía de alguien dentro de la propia investigación. La persona no podía revelar detalles. Pero sí me dijo una frase que jamás olvidaré. Me dijo que lo ocurrido durante la graduación era solo la punta del iceberg. Y añadió que los investigadores acababan de descubrir algo relacionado con las finanzas de ciertas donaciones. Algo que nadie estaba buscando inicialmente. Algo que había aparecido por accidente. Y según sus palabras. Cuando ese hallazgo se analizara por completo. Varias personas muy influyentes tendrían problemas mucho más graves que perder su reputación. La frase de aquella llamada se me quedó grabada como una advertencia silenciosa. Esto ya no es solo un caso escolar. Eso fue lo que me dijeron. Y después colgaron sin dar más detalles. Esa noche casi no pude dormir. Valeria ya estaba acostumbrándose a ver su nombre en discusiones que no había buscado. Pero esta vez era distinto. Esta vez no era solo reputación. Era algo mucho más grande moviéndose debajo de todo aquello. A la mañana siguiente el periodista volvió a llamarme. Su voz sonaba distinta. Más tensa. Me dijo que habían confirmado irregularidades en el flujo de donaciones de los últimos años. No me dio cifras. Pero sí me dijo algo que me heló la sangre. Que parte del dinero estaba vinculado a decisiones académicas. Y que esas decisiones no siempre eran transparentes. Yo le pregunté qué significaba exactamente. Hubo un silencio. Y luego respondió que algunas familias no solo influían. También condicionaban resultados. Sentí un golpe en el estómago. Porque eso convertía todo lo que le pasó a mi hija en algo sistemático. No un error. No un caso aislado. Un patrón. Esa misma tarde me reuní otra vez con el padre que ya había estado investigando conmigo. Traía más documentos. Muchos más. Los puso sobre la mesa sin hablar. Y lo primero que vi fue una lista de donaciones etiquetadas como contribuciones estratégicas. Ese nombre ya me pareció sospechoso. Pero lo peor vino después. Había correos internos donde se hablaba de mantener relaciones positivas con familias clave.
Y dentro de esos correos aparecían nombres. Entre ellos, el de Patricia. El mismo apellido. El mismo círculo. El mismo patrón de influencia. Yo le pregunté al hombre si entendía lo que eso implicaba. Él me miró serio. Y dijo que sí. Pero que hasta ahora nadie había querido abrir esa puerta. Porque abrirla significaba tocar intereses demasiado grandes. Mientras hablábamos, Valeria me llamó. Su voz estaba inquieta. Me dijo que alguien había estado siguiéndola en redes sociales con cuentas falsas. Que recibía mensajes extraños. Que algunos eran insultos. Otros eran advertencias. Le pedí que no respondiera nada. Le dije que guardara todo. Captures. Mensajes. Todo. Porque ahora todo podía servir. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido desde el inicio de todo esto. Miedo. Pero no por nosotros. Sino por lo lejos que estaba llegando todo. 2 días después ocurrió el punto de quiebre. El periodista publicó su primer artículo. No era una opinión. Era un informe. Frío. Directo. Con datos verificados. Hablaba de inconsistencias en procesos de evaluación. Hablaba de conflictos de interés. Hablaba de decisiones académicas modificadas en circunstancias no justificadas. Y aunque no mencionaba todos los nombres aún, el impacto fue inmediato. La escuela entró en crisis pública. Los medios empezaron a cubrir el caso sin parar. Y en cuestión de horas todo el mundo hablaba de lo mismo. La ceremonia de mi hija ya no era solo un vídeo viral. Era el símbolo de algo mucho más profundo. Esa noche el director de la escuela convocó una reunión urgente. Pero ya era demasiado tarde. Varios profesores se negaron a asistir. Algunos renunciaron directamente. Y otros empezaron a hablar con periodistas por su cuenta. La estructura se estaba rompiendo. Como una grieta que nadie pudo contener. Mientras todo eso ocurría, Patricia desapareció del radar público. No publicaba nada. No asistía a eventos. No respondía preguntas. Pero su silencio era más ruidoso que cualquier declaración. Porque la gente empezó a preguntarse qué estaba intentando evitar. Y entonces llegó la filtración más grave hasta ese momento. Un conjunto de correos completos. Sin redacciones. Sin cortes. Sin filtros. En ellos se discutían decisiones académicas vinculadas a ciertos estudiantes. Y entre esos nombres aparecía el de Valeria. No como sospechosa, sino como objetivo de una corrección administrativa. Cuando leí eso sentí una rabia difícil de explicar. Porque ya no estaban intentando justificar lo ocurrido. Estaban intentando reescribirlo desde el principio. Como si nada hubiera sido casual. Como si todo hubiera sido planificado. Le enseñé los documentos a Valeria. Ella los leyó en silencio. Y cuando terminó solo dijo una frase. Dijo que entonces todo había sido una actuación. No una ceremonia. Una actuación. Esa palabra lo cambió todo en su forma de verlo. Porque ya no era solo dolor. Era engaño. Y el engaño es más difícil de aceptar que la injusticia. Esa misma semana la investigación oficial avanzó rápido. Demasiado rápido. Demasiado intenso. Como si alguien hubiera decidido que ya no había forma de detenerlo. Se citaron a varios miembros de la administración. Se revisaron registros. Se auditaron donaciones. Y por primera vez la escuela dejó de tener control total de la narrativa. Pero el giro más inesperado llegó desde dentro. Un miembro de la junta escolar decidió colaborar completamente. No parcialmente. Completamente. Y lo que reveló fue devastador. Confirmó que hubo presión directa en la noche de la graduación. Confirmó que el reconocimiento ya había sido asignado correctamente a Valeria. Confirmó que la decisión de retirarlo fue tomada después de una llamada externa. Y cuando se le preguntó quién realizó esa llamada, dijo un nombre. El mismo apellido que ya había aparecido demasiadas veces. Patricia Mendoza.
Cuando escuché eso sentí como si todo encajara de golpe. No era solo influencia. No era solo presión social. Era intervención directa en un momento público. Con consecuencias visibles. Con humillación pública incluida. Aquella noche Valeria no habló mucho. Solo me dijo que quería entender por qué. No por el premio, sino por la necesidad de destruirlo delante de todos. Y yo no tenía una respuesta sencilla. Porque esa pregunta ya no era sobre ella. Era sobre el poder. Y lo que algunas personas están dispuestas a hacer para mantenerlo. Y justo cuando pensábamos que ya habíamos visto lo peor. El periodista me llamó otra vez. Y esta vez su voz no era solo seria. Era urgente. Me dijo que habían encontrado algo más. Algo que no estaba en los correos. Ni en los documentos. Algo que venía directamente de registros financieros externos. Y lo que dijo después hizo que por primera vez entendiera que esto todavía estaba lejos de terminar. La llamada del periodista llegó de madrugada. No dije ni hola bien. Solo escuché su voz acelerada. Me dijo que fuera solo. Me dijo que esto ya no era un caso escolar. Era un caso legal en movimiento. Y me pidió que leyera un documento que acababan de confirmar. Abrí el correo. El archivo tardó unos segundos en cargar. Y cuando lo hizo, entendí por qué estaba tan alterado. Había transferencias de dinero entre fundaciones asociadas a la escuela y empresas externas. Transferencias disfrazadas de donaciones. Pero con patrones demasiado específicos. Fechas que coincidían con decisiones académicas sensibles. Cambios de becas. Aprobaciones internas. Y ajustes de reconocimientos. Todo conectado. No era solo influencia. Era estructura. Era sistema. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Sentí una mezcla rara. Rabia. Cansancio. Y una especie de claridad fría. Porque ya no había dudas sobre lo que había pasado con Valeria. Aquello había sido una pieza dentro de algo mucho más grande. El periodista me dijo que la investigación iba a pasar a nivel estatal. Que habría citaciones formales. Que varias personas serían llamadas a declarar. Y que algunos nombres ya estaban siendo protegidos por abogados. Le pregunté qué significaba eso para nosotros. Hubo un silencio largo. Y luego dijo que esto apenas estaba empezando en la parte pública. Pero ya estaba terminando en la parte interna. Cuando colgué, fui directamente a la habitación de Valeria. No estaba durmiendo. Estaba mirando el techo otra vez. Pero esta vez no lloraba. Solo escuchaba. Le conté todo. Sin adornos. Sin suavizar nada. Cuando terminé, ella tardó unos segundos en reaccionar. Luego me preguntó si eso significaba que alguien iba a pagar por lo que hicieron. No le mentí. Le dije que no lo sabía. Porque en casos así, la justicia no siempre llega como uno espera. Pero si llega de alguna forma. Pasaron varios días. La escuela dejó de aparecer en los medios como institución confiable. Se convirtió en el centro de un escándalo abierto. Directivos suspendidos. Consejos disueltos. Reuniones canceladas. Y abogados entrando y saliendo del edificio como si ya no les perteneciera. Patricia finalmente habló. Publicó un comunicado corto. Decía que todo era un malentendido. Que su intención siempre había sido proteger la integridad académica. Pero ya nadie lo compraba. Porque los documentos ya estaban fuera. Los correos ya estaban publicados. Y los testimonios ya eran demasiado numerosos. El daño ya no se podía contener. Una tarde recibí un mensaje inesperado. Era el hijo de Patricia otra vez. Solo que esta vez su tono era completamente distinto. Me dijo que su madre había dejado la ciudad. Que no sabía dónde estaba. Que la casa estaba vacía. Y que él se sentía atrapado en medio de todo. No pedía perdón esta vez. Solo parecía perdido. Le dije que lo único que podía hacer era decir la verdad si lo llamaban. No respondió. Solo dejó de escribir.
Una semana después llegó el momento final del proceso interno. La comisión independiente emitió su informe preliminar. Y fue devastador. Confirmaba manipulación de decisiones académicas. Confirmaba interferencias externas en procesos escolares. Confirmaba modificaciones retroactivas de registros. Y confirmaba presión directa sobre el personal educativo. No mencionaba todos los nombres públicamente aún. Pero internamente ya estaban identificados. La escuela anunció cambios estructurales inmediatos. Renuncias masivas. Reestructuración total. Y una disculpa oficial que llegó demasiado tarde para muchos. Aquella tarde Valeria me pidió ir conmigo al parque. Caminamos sin hablar mucho. Hasta que ella se detuvo. Y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que ya no quería que ese día definiera su vida. Que sí dolía. Que sí era injusto. Pero que no quería vivir atrapada en ese momento. Me dijo que iba a seguir adelante. Universidad. Nueva ciudad. Nueva etapa. Sin cargarlo como una cadena. Yo la escuché en silencio. Y entendí que, de alguna forma, había recuperado algo que casi le quitaron por completo. ¿Su control? Semanas después, el caso empezó a perder fuerza mediática. No porque se olvidara, sino porque ya había consecuencias reales en marcha. Procesos legales. Investigaciones financieras. Cambios institucionales. Y nombres que ya no podían volver a su posición anterior. Una tarde recibí una última carta. Sin remitente claro. Solo una línea escrita a mano. Decía que a veces el sistema tarda. Pero cuando se mueve, lo cambia todo. Guardé esa carta en un cajón. No por nostalgia, sino como recordatorio. De lo que pasó cuando nadie quiso hablar. Y de lo que ocurrió cuando finalmente alguien lo hizo. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que el daño puede ser rápido. Pero la verdad, cuando aparece, no desaparece fácilmente.